Hola, bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a hablar de CKB Nervos Network, pero nos vamos a enfocar en tres temas básicamente. El primero es que vamos a explicar un poco lo que es RGB++ y por supuesto tendremos que vernos obligados a hablar de lo que es su Virtual Machine. Y al final haremos un análisis técnico del precio. Lo que quiero hoy es que se den cuenta el por qué a mí este proyecto me gusta tanto, por qué soy tan fan de él, y quiero que lo entiendan un poco también. Es un proyecto que para mí, vuelvo y repito, está completamente infravalorado. Entonces empecemos a hablar de Nervos Network. Nervos Network es una red de consenso Proof of Work como es Bitcoin. Y tenemos unos desarrollos muy interesantes en ella. ¿Qué pasaría si yo te dijera que Bitcoin puede tener contratos inteligentes como stablecoins, NFTs e incluso apps descentralizadas, pero sin modificar una sola línea de su código? En este video vamos a hablar de eso, que es RGB++. Una tecnología que permite construir sobre Bitcoin sin comprometer su seguridad ni su descentralización. Y lo vamos a hacer fácil, paso a paso. Y lo primero es que si no conoces CKB o CKB, y me imagino que si estás en este video es porque lo conoces, pero si no lo conoces, qué bueno que estés aquí y vayas a conocer algo de eso, porque ese es nuestro trabajo. Empecemos hablando de lo que es CKB. Nervos Network es la red y CKB es el token nativo. Es una blockchain del tipo, como te decía al principio, de consenso Proof of Work modular, que emula la seguridad de Bitcoin con un modelo UTXO extendido. Si tú no sabes lo que es un modelo UTXO, yo te invito a que estudies Bitcoin, que es súper importante. Este ecosistema, este universo cripto no es solamente venir a tratar de sacarle dinero y ya. Esto es el futuro. Te invito al 8Bill Bitcoin School. Allí cogemos las 9 páginas del white paper, esos son los 2 primeros módulos de nuestro curso. Las 9 páginas del white paper y básicamente las desmenuzamos una a una y las estudiamos a profundidad. Y puedes entender bien lo que es un UTXO y todos estos conceptos técnicos. Vale, entonces, como te venía diciendo, es una red de consenso Proof of Work modular. Y con un modelo de UTXO extendido que en CKB se llaman los cells. Y además una máquina virtual Turing completísima, basada en arquitectura RISC-V, que la vamos a ver más adelante, para crear contratos inteligentes. Este token fue lanzado en noviembre de 2019 con un diseño centrado en la escalabilidad y en la interoperabilidad. Y al ser Proof of Work, tiene mucho de descentralización y tiene mucho de seguridad porque trabaja como Bitcoin a través de nodos. Y en 2024 nació la iniciativa BTCKB, que posiciona a CKB como una capa 2, como el Layer 2 de Bitcoin, integrando RGB++ con pilas de UTXOs y el CKB Lightning, que lo pueden encontrar en billeteras Web3 como Joy ID, de lo cual hablaremos también en otro video. Pero entonces, si te suena raro todo ese tema, empecemos por definir lo que es Bitcoin, un poco, y lo voy a hacer muy rápidamente. Esto es estudio de muchos meses, pero condensados en un minuto. Bitcoin es un protocolo que prioriza la seguridad y la descentralización. Y por supuesto la inmutabilidad, es decir, que lo que se codifique en Bitcoin no pueda ser cambiado. Y su estructura se basa en transacciones que mueven satoshis entre direcciones, en un modelo contable dentro de su ledger o su libro contable llamado los UTXOs, es decir, salidas no gastadas. Cada transacción que envían a tu dirección, cada Bitcoin, llega en una forma de UTXO, que es como si tuvieras una moneda de una denominación interna de la cantidad de satoshis o Bitcoins que alguien más te envió. Ahí está el 8Bill Bitcoin School, ¿ok? Y un lenguaje de script que es pues casi nulo, es extremadamente limitado. En Bitcoin tú no puedes crear contratos inteligentes, ni tokens, ni nada. Es cerrado. Entonces significa que Bitcoin no puede ejecutar, como te digo, esos contratos inteligentes complejos, ni emitir otros tokens. Por lo menos no de forma nativa, no al interior de su red.
lo cual ya genera una duda. Y si no es de forma nativa, ya lo vamos a ver. Entonces, Bitcoin es una red que busca ser segura, completamente descentralizada y que por supuesto sacrifica la escalabilidad al irse osificando. Es decir, al volverse más fuerte, más dura, menos permeable, menos dispuesta al cambio. Hacer un cambio en la red de Bitcoin es hoy pues imposible poner en consenso a toda la red. Al principio Satoshi pues simplemente lo hacía, lo codificaba y se acabó, pero hoy no. Hoy es prácticamente imposible. Y de eso va la osificación. Con el paso del tiempo es más complejo y la red se vuelve como el hueso que se va osificando. Se vuelve más duro. Entonces es al final volverse muy resistente al cambio. El tema es quién querría una reserva de valor que cambiara sus condiciones o el protocolo o la naturaleza de su red con relativa facilidad. Y por eso desarrollos como los NFTs, las stablecoins o los DeFi no son posibles directamente en Bitcoin, a menos que traigamos una solución que sea externa. Y aquí es donde entra RGB++ y Nervos con CKB como una opción de Layer 2 de L2 en la primera capa de Bitcoin. RGB++ es un protocolo que permite emitir tokens o contratos inteligentes vinculados a Bitcoin. Y de un contrato inteligente estoy hablando de tokens, de NFT, de juegos, de cualquier cosa que se te ocurra que pueda ir ahí adentro. Pero, o sea, la emite o la crea, lo emite vinculado a Bitcoin, pero utilizando la red de Nervos, de CKB, para que todo el procesamiento lógico se haga en CKB. No se toca Bitcoin. Dicho de otra forma, Bitcoin actúa como la capa base de seguridad. Y Nervos es la plataforma de ejecución de los contratos inteligentes. Es como si Bitcoin fuera el documento notariado, ¿sí? Ese documento legal que prueba que tú tienes algo. Y CKB es el terreno sobre el cual vas a construir, digamos, la casa, que en este caso sería el contrato inteligente, un token o demás, ¿sí? Entonces, el título de propiedad de ese terreno te lo da Bitcoin a través de un UTXO. Y el terreno realmente sobre el cual edificas todo, te lo da CKB. Y es, digamos, donde tú puedes desplegar toda tu imaginación para crear lo que tú crees, el contrato inteligente que tú quieras. O el dato que tú quieras. Dato o lo que sea. NFTs, apps, juegos, lo que tú quieras. Pero ¿cómo funciona esto exactamente? RGB++ se basa en una idea que es absolutamente brillante. En vez de usar unos puentes centralizados, toma un UTXO de Bitcoin. Un UTXO. Y lo vincula directamente a un cell en CKB. Digamos, son como el símil, porque el cell en CKB es un UTXO en Bitcoin. Entonces toma el UTXO, el hash del UTXO, la información del UTXO en Bitcoin, y dice, ok, sobre esto voy a poner mi terreno para edificar. Y este UTXO es lo que le va a dar validez y propiedad a esto que voy a edificar. Pero con todo esto, ¿qué es un cell? El cell es la unidad básica de almacenamiento en Nervos, en CKB. Es como una caja fuerte. Imagínatelo como una caja fuerte que puede contener datos, que esos datos pueden ser tokens, pueden ser NFTs, pueden ser contratos, pueden ser juegos, pueden ser muchas cosas. Y contiene reglas sobre quién puede abrirla o modificarla. Eso se llaman los scripts de validación, los contratos inteligentes de validación. Y cada cell ocupa medio CKB de espacio. Entonces CKB, el token nativo de Nervos Network, te otorga espacio en la red para desarrollar cualquier dato. Es como tener una propiedad raíz, como si el token fuera una propiedad raíz, porque te otorga espacio, te otorga, sí, real estate, para que lo uses en tus desarrollos, incluso para que lo rentes si quieres a algún desarrollador que quiera hacerlo sobre CKB y no tenga los suficientes CKBs. Esta técnica de tomar los UTXOs y utilizarlos con los cells de CKB para darle validez a lo que vamos a construir dentro del cell se llama el isomorphic binding.
En él el UTXO no se mueve de Bitcoin, no se mueve, o sea, Bitcoin ni siquiera sabe que CKB existe o que Nervos existe. No le interesa ni si existe Ethereum, CKB, no le interesa. Pero CKB dice, ok, yo te voy a utilizar. Ese UTXO se convierte en un ancla criptográfica que valida la existencia de un activo en CKB. Si ese UTXO sigue existiendo, pues el token o el contrato o el dato que esté dentro de la CEL que utilizó ese UTXO de CKB es válido. Si ese UTXO de Bitcoin se gasta, el activo en CKB se invalida o se destruye, se quema. Entonces, si el UTXO desaparece, también desaparecería el token o contrato en CKB, porque RGB++ hereda la seguridad de Bitcoin. Por eso, si el UTXO se gasta, el activo deja de existir. El contrato, el NFT, el token, lo que sea, pierde una validez de forma automática. Y esto no es un error o un bug, no. Esto se creó así deliberadamente, es una característica de diseño. Es como decir que mientras tú tengas ese título de propiedad notariado, pues eres dueño del pedazo de tierra sobre el cual construiste el resto. Y el día que no, pues todo lo que has construido ahí se... No es que pase a manos de alguien más, porque el UTXO no pasa a manos de nadie, se destruye. Si entiendes lo que son los UTXOs, sabes que el UTXO yo no lo envío de mi dirección, yo no tomo ese UTXO y se lo envío a alguien más. No, yo lo convierto de una salida no gastada, lo convierto en una entrada y de esa entrada genero por lo menos 2 UTXOs más. A quien le voy a enviar un UTXO con el valor que le voy a enviar a la otra persona y el vuelto para mí. Pero vuelvo y repito, ahí está el 8-Bit Bitcoin School. Es importantísimo entender los conceptos de Bitcoin y entender qué es Bitcoin. ¿Ok? Entonces, un desarrollador, según esto, necesitaría tener Bitcoin para tener sus propios UTXOs y asegurar sus contratos en CKB. Porque si el desarrollador no tiene su UTXO propio y usa el de otro, pues esa otra persona podría gastarse ese UTXO. Y al gastarse ese UTXO, pues te destruye lo que tú construiste basado en ese UTXO, en RGB++. Entonces, quien controla el UTXO, controla el activo. Si yo voy a desarrollar algo en RGB++, pues lo voy a desarrollar sobre un UTXO mío. Si yo soy un developer de CKB y voy a desarrollar un token o lo que sea, voy a utilizar mis propios UTXOs. Por ende, tendré que tener CKB, Bitcoin, perdón, pero también voy a necesitar CKB, porque toda la lógica, almacenamiento y la ejecución de los contratos sucede en CKB, en Nervos. Los contratos en Nervos no se pagan con gas como en Ethereum, se pagan con espacio de almacenamiento, que es lo que se llama state rent. O sea, mientras más complejo es tu contrato, más información guardes, pues más CKB vas a necesitar. Entonces, para los desarrolladores sobre RGB++ van a necesitar Bitcoin para tener UTXOs que anclen a tus contratos y CKB para crear cells y almacenar metadatos y ejecutar lógica. Entonces RGB++ te permite emitir tokens sobre Bitcoin, crear stablecoins y NFTs sobre Bitcoin, hacer contratos inteligentes off-chain, tener privacidad porque los metadatos no se guardan en la red de Bitcoin y todo esto sin que Bitcoin tenga que cambiar absolutamente nada. ¿Para qué necesitamos un fork en Bitcoin o para qué necesitamos cambiar el protocolo de Bitcoin intentando hacer de Bitcoin una cosa que no es? Bitcoin es la materia prima. Bitcoin es perfecto. Su protocolo es perfecto y está diseñado para hacer una reserva de valor y está diseñado para darte seguridad y para darte libertad, ingobernabilidad, todo lo que hemos hablado en los cursos y demás. ¿Para qué necesitamos modificarlo cuando tenemos unas genialidades como Nervos y CKB que lo que llegan es tomar a Bitcoin, aprender de él y construir un Layer 2, una segunda capa con todo lo que adolece el mundo que puede ser utilizado en blockchain que no hace Bitcoin? Bien, entonces RGB++ es como al final si tú le dieras como un superpoder o superpoderes a Bitcoin sin tener que tocar el código. Porque Bitcoin sigue siendo seguro y sigue siendo osificado, se va osificando. Pero sobre Nervos CKB puedes construir todo lo que Ethereum hace, pero anclado a la seguridad de Bitcoin.
Porque Ethereum lo hace. De Ethereum aprendimos todo esto, aprendemos los contratos inteligentes, pero no lo ancla Bitcoin. CKB sí. ¿Y quién no quiere estar anclado al mejor activo, a la mejor, al mejor, al activo más seguro, al protocolo más seguro, a la red más segura que existe en el planeta? Pero hablemos del por qué esto es posible en CKB en Nervos y no es posible o en Ethereum. O sea, ¿por qué CKB puede ser la mejor Layer 2 en Bitcoin y no Ethereum? Y para ello tenemos que explicar qué es la máquina virtual, el Virtual Machine, en este caso RISC-V, que es la de CKB. Vamos a hacerlo fácil porque ahí entramos al corazón técnico de por qué CKB es tan flexible y por qué RGB++ es posible sobre Nervos y no en Bitcoin directamente. Y la clave está en esa máquina virtual que está basada en arquitectura RISC-V. Entonces, ¿qué es la VM, la máquina virtual? CKB usa una máquina virtual basada en arquitectura RISC-V, que si estás en CKB, pues quizás la conoces o si no la has escuchado mencionar, porque Vitalik Buterin se refirió a ella hace poco, incluso mencionando que las personas del equipo de Nervos lo venían haciendo bastante bien utilizando este tipo de tecnología. ¿Y qué es? Es un conjunto de instrucciones de CPU abierto y modular, código abierto. Es extremadamente ligero y es eficiente y está diseñado para para ser ejecutado en entornos verificados y embebidos. Es decir, que funciona muy bien en entornos con recursos muy limitados y reducidos, como los chips, como los microcontroladores, como los sensores, entre otras cosas. Y es usado en un hardware real, pero aquí se ejecuta dentro de la blockchain. O sea, en lugar de tener, para que me vas entendiendo un poquito esto, en lugar de tener un lenguaje de contratos como Solidity, que es el que utiliza el EVM de Ethereum, la máquina virtual de Ethereum, o como Bitcoin Script, en CKB los contratos se escriben con binarios compilados en RISC-V, lo que le da muchísima más flexibilidad, porque no se limita a un único lenguaje de alto nivel. Básicamente, para que me entiendas eso que te acabo de decir, que se va volviendo un poquito técnico y pesado, pero te lo voy a poner fácil. Piensa en CKB como un protocolo que es políglota. Gracias a su máquina virtual, basada en RISC-V, puede entender y validar e interactuar con la lógica de otros protocolos como Bitcoin e incluso más allá. Y esto no sucede con la EVM, que es la Ethereum Virtual Machine, que está diseñada para interpretar solo unos cuantos lenguajes, como el Solidity y como el Joule, hablando de lenguajes o de arquitecturas. Y no entiende directamente a Bitcoin Script, ni otras arquitecturas externas. Entonces, esto es lo que permite que CKB pueda construir directamente y de forma descentralizada a través de su RGB++ sobre Bitcoin. Y Ethereum no pueda. Ethereum va a necesitar de una ayuda extra centralizada, lo que hace más centralizado su trabajo. Entonces, la Virtual Machine de CKB permite al final smart contracts o contratos inteligentes completamente personalizables. Entonces, tú puedes construir cualquier lógica, tokens, NFTs, DeFi, validaciones criptográficas avanzadas, lo que tú quieras. Permite también una ejecución determinista y segura. En CKB, todo contrato o script se ejecuta exactamente igual en todos los nodos de la red. Y eso se llama una ejecución determinista. Con los mismos datos de entrada siempre se obtiene el mismo resultado de salida. Y eso es fundamental porque CKB funciona con el mismo mecanismo de consenso que Bitcoin, el Proof of Work, donde todos los nodos deben de llegar al mismo estado final para mantener la integridad de la cadena. Si los contratos no fueran deterministas, cada nodo podría interpretar los resultados de forma distinta y esto al final rompe el consenso. Eso también está perfectamente explicado
en el 8-Bit Bitcoin School, cuando vemos el consenso Proof of Work a fondo. ¿Qué más permite la Virtual Machine de CKB? La validación directa del estado de Bitcoin. Y esto es muy importante. Sin necesidad de ningún intermediario, la Virtual Machine puede interpretar si un nutso en Bitcoin existe, o si se gastó, o qué hash tiene, o cualquier otra cosa. Y eso permite validar que la CEL en CKB, que representa un dato, un contrato inteligente, un token RGB++, siga siendo válido. No necesita una virtual machine para cada lenguaje o para cada tipo de contrato, porque no es limitado a un lenguaje como Solidity o como Joule, que es el caso de Ethereum. Como ya te dije, este es un protocolo políglota y creo que ahí ya lo entendiste bien. Entonces, ¿cómo usa RGB++ la virtual machine? Supón que tienes un UTXO en Bitcoin vinculado a un token en CKB. La CEL en CKB tiene un script, es decir, un contrato inteligente, que contiene toda la lógica, como por ejemplo si el token es válido, si el UTXO todavía existe, si no se ha gastado, si está firmado por el propietario, etcétera, etcétera. Y de nuevo, todo esto está guardado en una CEL de CKB y validado por un UTXO de Bitcoin. Cuando alguien quiere mover un token RGB++, los nodos de la red de CKB, pues tienen que revisar en la blockchain de Bitcoin si el UTXO sigue sin gastarse. Eso es lo primero, porque está atado a él, está anclado a él. Y eso se puede verificar directamente, sin necesidad de ningún intermediario. Es decir, que RGB++, Nervos, no utiliza oráculos. Ejecutan el contrato inteligente guardado en la CEL, que está escrito y compilado en el lenguaje RISC-V, y corre dentro de la máquina Virtual Machine de CKB. Y si el contrato dice que todo está en orden, pues la transacción se aprueba. Y si no, se rechaza. Y todo esto sin, repito, la necesidad de un intermediario, es decir, sin utilizar un oráculo. Gracias a que la Virtual Machine es lo bastantemente poderosa como para validar directamente estas reglas. Ojo, y aquí acabamos de mencionar un concepto adicional y lo quiero explicar si tú no lo conoces, si estás nuevo en esto. ¿Qué es un oráculo? Y no es el de Delfos, pero y sí, porque se comunica con el exterior. Un oráculo es un sistema o servicio que trae información del mundo exterior a la blockchain. Es decir, de la off-chain la trae hacia la on-chain. ¿Por qué? Porque en general una blockchain no puede ver qué es lo que pasa afuera de la red, fuera de ella. O sea, si el dólar sube o baja, pues Nervos no puede ver eso. ¿Sí? Ni Ethereum, ninguna red pueden ver eso. O si alguien se gastó un UTXO en Bitcoin, Nervos no puede ver eso. Entonces, si yo quiero saber si un UTXO en Bitcoin, que por supuesto está claramente por fuera de la red de CKB, se gastó, en primera instancia necesitaríamos de un oráculo para que nos dé esa información y con eso determinar si el token o la app o el NFT o cualquier dato o contrato inteligente que tenga en la CEL soportada por ese UTXO, pues continúa siendo válido o dejó de ser válido. Y en el ecosistema cripto vas a encontrar pues algunas aplicaciones de oráculos. Por ejemplo, en Ethereum, Chainlink se utiliza como oráculo. En DeFi, un oráculo le dice a un DeFi si un NFT fue transferido o no, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema de los oráculos? Que muchos de ellos son centralizados o semicentralizados. Y eso significa que alguien externo tiene el poder de decirle a la blockchain lo que pasó afuera. Y si alguien se equivoca o si manipulan la información, si es malicioso, pues puede romper el contrato o manipular el resultado final de ese contrato para lo que fue creado. Entonces, ¿qué hace de diferente RGB++ y CKB?
Y aquí es donde está la magia de este cuento. En CKB, gracias a su Virtual Machine RISC-V, no necesitas un oráculo para saber si un uso de Bitcoin existe o está gastado. ¿Y por qué? Porque puedes programar un contrato script, un contrato inteligente para que verifique directamente la prueba criptográfica de la existencia de un uso. Y eso se hace dentro de la propia máquina virtual de CKB, sin preguntar a un tercero. Entonces, RGB++ no necesita un oráculo para validar la existencia de un uso, ni para validar su hash, ni para usar ese uso como ancla criptográfica para un token. Así eliminas el intermediario, o sea, el oráculo, y eso supone mayor seguridad y mayor descentralización. Y de nuevo, por eso es que CKB es como un protocolo políglota. No necesita traductor ni un validador para entender datos y lógicas externas de otros protocolos. En este caso, el Bitcoin Script va directamente. No necesita un oráculo para que le interprete o le diga qué está pasando. Y si quieres, pregúntame si esto lo puede hacer Ethereum. No, pues no. Ethereum no lo puede hacer directamente porque la EVM, que es la Ethereum Virtual Machine, primero no puede acceder a datos fuera de su propia red. Segundo, no puede validar estructuras como un uso de Bitcoin. Y tercero, no puede ejecutar scripts arbitrarios como lo hace CKB con RISC-V. Ethereum necesita siempre de un intermediario, es decir, de un oráculo. Por ejemplo, Chainlink o cualquier otro oráculo, no sé, Oracle, no sé, recibe información del mundo exterior como por ejemplo que le diga, ese uso existe, esa transacción ocurrió en Bitcoin. El oráculo lo toma, lo firma, ¿cierto? Y lo publica en Ethereum. Y el contrato inteligente en Ethereum confía en ese oráculo pues para actuar. Y quiere decir que Ethereum no lo hace de forma descentralizada como lo hace CKB. Ya vas viendo por qué toca decir las cosas como son, así le duela a algunos. ¿Cuál es el problema de los oráculos? Lo de siempre cuando hay un intermediario, que fue lo que eliminó Satoshi cuando creó Bitcoin. Esa era su preocupación mayor. El intermediario, sea de buena fe, no importa. Hay que eliminarlo. Y el problema es la confianza externa. Porque el oráculo se puede equivocar, o lo pueden atacar, o lo pueden censurar. Además que es costoso. La EVM ya cuesta, la Ethereum Virtual Machine ya genera unos costos, unos fees muy elevados. Y por eso Vitalik hablaba de que quizás era momento para Ethereum de considerar pasarse a la RISC-V, como lo ha hecho, como desde el principio la adoptó CKB, por los costos de red que tiene Ethereum a veces. Pero además de eso tiene que pagar un oráculo, o sea, más fees. Y esperar a ver si el oráculo está disponible o no. Y además tiene que mantener la sincronización entre las blockchains. Aquí no, porque aquí simplemente vamos, verificamos y se vino. A mí no me importa de ahí para adelante qué está haciendo. Pero sí me importa si el uso posterior a eso pues lo han gastado. Pero inmediatamente mi Virtual Machine está verificando ese movimiento. Los nodos pueden verificar ese movimiento cuando va a haber un traslado de cualquier contrato o contrato inteligente que haya dentro de una celda en CKB. Se verifica, se acabó, la Virtual Machine dice existe, perfecto, no existe, chao, no hay nada, se quemó, no existe, caput. Entonces la Virtual Machine de CKB basada en RISC-V es lo que permite que el RGB++ tenga lógica programable, tokens, contratos inteligentes y validación segura sin depender de un tercero. Es como tener un mini ordenador, una mini computadora en cada cel, capaz de correr cualquier lógica y que puede consultar datos de Bitcoin sin que Bitcoin tenga que saberlo. Pues Bitcoin ni siquiera sabe que existimos. Ahora, ¿qué es la Ethereum Virtual Machine, la EVM? Es una máquina de stack basada en 256 bits. También lo vimos, o ahí lo tienes en el curso, para que entiendas qué son 256 bits. Y está diseñada exclusivamente para ejecutar contratos escritos en Solidity y en Joule, en esas dos arquitecturas, en los dos lenguajes. Mientras que la CKB Virtual Machine simula una CPU real en arquitectura RISC-V, o sea, de un lenguaje abierto.
Lo que quiere decir que la EVM puede leer o interpretar dos tipos de lenguaje o de arquitecturas, la Solidity y la Joule. ¿Ok? Mientras que RISC-V puede interpretar cualquiera y aprender de aquella que aún no conozca, porque es una arquitectura de CPU que puede procesar lo que tú le programes y no está limitada ni a tokens ni a tipos de datos específicos. CKB entonces no está atado a una sola virtual machine o lenguaje. Ethereum, por ejemplo, tiene a Solidity pues, en su EVM. Solana tiene Rust en su BPF y CKB tiene a RISC-V y simplemente tú decides qué lenguaje usas. Me estoy hablando de CKB. Y esto importa demasiado. ¿Por qué? Porque significa que CKB puede ser el hogar de muchas lógicas cross-chain sin tener que copiar las reglas de cada protocolo o hacer puentes complejos entre ellos, que es que a veces es totalmente complejo hacer bridge y puentes. Lo más importante es que lo haces de una forma descentralizada y verificable por todos los nodos de Nervos, sin depender de terceros como un oráculo, porque recordemos que Nervos es un proof of work, como la estupidez que cometió Ethereum de volverse al proof of stake. Pero bueno, yo no los odio, simplemente no me gusta el hecho de que sean tan centralizados y que hayan hecho la estupidez que hicieron. Pero bueno, en fin. Entonces, la base de todo esto es que es descentralizado, es mucho más descentralizado y más verificable. ¿Por qué? Porque como somos proof of work, los nodos, toda la información tiene que coincidir exactamente igual en todos los nodos. Es el hijo, en este caso CKB, aprendiendo del padre, que es Bitcoin, y le está aprendiendo la descentralización y la seguridad, al ser un proof of work, que esto per se trae descentralización y seguridad, pero además al utilizar sus usos, que eleva la seguridad, y utilizando lo único bueno y sensato de la madre Ethereum, que es la escalabilidad, la capacidad de construir sobre la blockchain a través de contratos inteligentes. Y si Bitcoin le proporciona mayor nivel de seguridad utilizando sus usos y con ello aporta también a su descentralización, si su virtual machine de arquitectura RISC-V le otorga mayor descentralización al no depender de oráculos ni de terceros, y su modelo UTSO-CEL le permite crear contratos inteligentes que entiendan otras blockchains desde Nervos, permitiendo mayor escalabilidad, tenemos un ganador que resuelve el trilema de seguridad, descentralización y escalabilidad. Y se llama Nervos Network. CKB. CKB, baby. Grábatelo. Y aunque yo no doy consejos de inversión, ahora vemos las gráficas. Entonces ya entiendes por qué te digo que su precio no acompaña su desarrollo. Y cuando te digo que es un proyecto completamente infravalorado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a la gráfica, hagámosle un pequeño análisis técnico a CKB. ¿Ok? Bien, en pantalla tenemos la acción de precio de este ecosistema, del cual si no lo conocías, espero que ya tengas, digamos, un poco más de conocimiento y te haya picado el bicho. Síguelo estudiando, cualquier pregunta con el mayor de los gustos. Y este es el gráfico en el diario. Vamos a empezar con el semanal. Perdonen, aquí tengo esto todo rayado, pero es que... Y tenemos una acción de precio gigante. Esto pareciera ser todo una zona como si fuera de acumulación, ¿cierto? Como si esto fuera una gran resistencia y esto un gran soporte, ¿sí? Sin embargo, vamos al meollo del asunto. Aquí tenemos el bull run del 2020, ¿sí? 21, con un doble techo y que luego viene y nos hace esto podría ser una ABC, ¿listo? Podría ser una ABC, habría que mirar la estructura interna. Y luego lo que viene aquí es el comienzo de un nuevo impulso alcista, que podemos interpretarlo desde aquí en 1, 2,
3, 4 y 5. Podría ser así. O lo podríamos tomar desde aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 impulsos para una onda 1. Y luego una corrección en A, B, C para una onda 2. Sobre este es digamos, el escenario que yo me baso. ¿Y por qué? Es que hay que confirmarlo en movimientos internos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en una diagonal inicial que nos marca la onda 1. Aquí tenemos una ABC en una especie de zigzag que nos marca una onda 2. Aquí al interior de esto, si vamos a las 4 horas y nos devolvemos, vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que es tan empinada, tan escarpada, que es difícil a veces ver los 5 movimientos. El análisis técnico basado en ondas de Elliott, digamos, se puede ver en todos, pero en este tipo de tokens, en este tipo de proyectos de baja capitalización, se vuelve a veces muy enredado porque los movimientos son muy agresivos para cualquier lado. Y luego de estas 5 ondas, lo que tenemos es a gran escala un desarrollo de una corrección muy agresiva en una forma de zigzag que se resuelve de esta forma, ABC. ¿Y por qué sé yo que es ABC? Porque A, que en este caso lo marqué como W, debe de tener en su interior 1, 2, 3, 4, 5 ondas. B tiene que tener 3 ondas y C debe tener 1, 2, 3, 4, 5 ondas. Básicamente, aquí es donde estamos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ondas y la tercera puede que no sea la mayor, pero no es la menor. Aquí tenemos A, B, C, 3 ondas y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ondas. Y una estructura interna en una corrección de 5, 3, 5 corresponde a una corrección del tipo zigzag. ¿Ok? Bien. Entonces, habiendo dicho esto, parece que aquí tocamos suelo. No, pero es que esa corrección es demasiado grande, entonces no nos invalida este movimiento de onda 1. Todo este movimiento de onda 1. No. Las teorías de onda de Elliott dicen que la onda 2, esta, debería de ir solamente a niveles entre el punto 5, el punto 618, incluso el punto 786, pero dicen, ese es el escenario de mayor probabilidad. Bajo ninguna circunstancia, la onda 2 puede tomar el inicio de la onda 1, o sea, no puede tomar los mínimos. Si lo contamos desde acá, o estos mínimos, no los puede tomar. Y no los tomó. Porque si yo hago un retroceso de Fibonacci para ver esto, desde acá, que es el más alto, ¿cierto? Y marco el 1,1, pues vemos que la acción de presión no llega al 1,1, se queda corta. Entonces no nos invalida. ¿Qué es raro? Pues sí, pero es que en una altcoin de baja capitalización no es tan raro. Cualquier cosa puede pasar. Listo. Entonces, ¿qué estoy esperando yo a partir de acá? Que comencemos una acción de precios en una forma impulsiva. O sea, que comencemos a hacer una onda 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que los movimientos en el mercado se dan en 5 ondas. Entonces, yo estoy buscando 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente, cada onda, la 1 tiene 5 movimientos de impulso, 3 impulsivos y 2 correctivos, 1, 3 y 5 de impulso, 2 y 4 correctivos. La onda 2, que es esta, tiene 3 movimientos, 2 impulsivos, A y C, y 1 que corrige su estructura interna. La onda 3 tendría de nuevo 5 movimientos impulsivos. La onda 4, de nuevo correctivos, y la onda 5 de nuevo impulsivos. Listo, esto es lo que yo estoy esperando en estructura. ¿Y cómo haríamos esto? Lo que pasa es que es complejo comenzar a mirar los puntos cuando apenas estamos desarrollando esto. Pero bajémonos a las 4 horas a ver qué nos muestra. Entonces, yo tengo marcado aquí el fondo. Venimos en un sistema de resistencia y de soportes. Claro, acá hay uno mayor, pero vamos a ir rompiendo de lo menos a lo más. Vamos a ir rompiendo las estructuras pequeñas y poco a poco iremos rompiendo las grandes. Entonces, rompamos primero esta estructura pequeña, que es este descending wedge o una cuña descendente. Y aquí al final nos hace un patrón que es como un triángulo.
que es muy fuerte y que implica cambio de tendencia en un modelo chartista. Entonces, cuando nos hace esta estructura, se sale de esta primer resistencia, corrige en tiempo todo este movimiento anterior, y lo corrige porque no continúa la baja, es más, comienza a hacer bajos más altos y los altos los mantiene iguales, hace un price squeeze, o sea, empieza a apretar el precio para que reviente, sea al alza o a la baja, y afortunadamente para nosotros, pues el precio revienta al alza. Aquí hay claramente una manipulación, revienta fuerte y las posiciones en corto deben de ser absurdas cuando tira esto hacia abajo. Y lo que empieza a hacer el activo aquí es de nuevo ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, ABC5 y rompiendo. Y ABC porque cuando tenemos un impulso en forma de diagonal ya no se da de modo impulsivo, no se da en 5 ondas, se da en ABC. Eso también está en el curso de A-Bill Bitcoin School, que allá también enseñamos a hacer el análisis técnico basado en ondas de Elliott. ¿Qué pasó aquí? Me fijé hay dos niveles de resistencia también. Tenemos el primero tomando esta manipulación de precios, es decir, tomando las mechas, este nivel de resistencia y este nivel de soporte. Y el segundo, este nivel de resistencia si no tomamos las mechas. Y nos crea un triángulo, un banderín, que se llama esto, o un megáfono. Un megáfono acá o un triángulo acá. ¿Y yo qué espero? Romper las dos estructuras. Ok, pues ya rompimos una. Pero esto para mí todavía no está listo. Aquí o se va a romper la otra o esto debería de hacer esto, hacerme un pullback de confirmación y seguirse hacia arriba para luego buscar esto. ¿Qué espero yo que llegue? Que llegue a este nivel que tengo marcado de Fibonacci. ¿Por qué espero yo ese nivel de Fibonacci? Porque vamos a movernos en 5 ondas y les voy a contar cómo se hace esto. Todo esto que tuvimos aquí en este triángulo es una corrección, es digamos un periodo de acumulación, pero en donde realmente salimos en el primer impulso es en esto. 1, 2, 3, ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, ABC5, no está corrigiendo, entonces esto podría ser 1, 2, 3, que eso se llama una nested, que también está explicada en el A-Bill Bitcoin School. Entonces, si yo ya aquí tengo el primer impulso y la corrección es muy baja, la voy a tomar como al mínimo, entonces yo me tiro una extensión de Fibonacci para mirar a ver hacia dónde va a llegar, que va desde el mínimo, que es este, hasta el máximo, que es este, es más, pongámoslo más abajo, y hasta el mínimo de corrección, que es este. Dice, ok, el próximo nivel en el modelo sería tomar esta resistencia. Pero el próximo nivel digamos, hablando de estructura de Fibonacci, de punto clave, está entre el 1 y el 1.618, o sea, entre 0.0049 y 0.0058. Y yo espero que esto llegue aquí para hacerme una corrección que sería onda 4, porque esto para mí sería onda 1, 2, 3, 4 y luego onda 5. Todo esto a mí me tendría que hacer lo que yo llamo la onda 1 para luego venir a una corrección de onda 2 y para luego buscar onda 3 que es más agresiva y luego buscar onda 4 y luego buscar onda 5. ¿Qué necesito ver yo? Que en estas 5 ondas que se van a hacer en cualquiera, en la 3 porque estamos en la 3 o estamos comenzando la 3 o en la 5 de esta primera onda, yo necesito que me tome este nivelito. Porque cuando a mí me tome ese nivelito, entonces a mí este activo me va a estar diciendo, ok, viene cambio de tendencia. Viene un cambio de tendencia, porque miren desde dónde viene la tendencia. Entonces, lo primero que vamos a esperar es esto, es este impulso. ¿A dónde creo yo que puede llegar CKB? Vuelvo y repito, desde el análisis técnico se vuelve muy complejo hasta que esto no empiece a imprimir velas. Y estoy esperando a que me imprima velas. Pero yo veo a CKB tomando máximos históricos y si el bull run nos acompaña y pues nos dura de aquí, no sé, a 2-3 meses, quizás pueda ver a CKB en los 10 centavos, 12, no sé si los 20 centavos, pues a mí los niveles de FIBO me dice que hasta 26, 25, pero yo no me
yo no me tiro nunca a hacer un análisis hasta donde me da el tope. Bien, lo voy a dejar por ahí. Para mí ha sido un gusto haber hecho este video sobre CKB, porque es que es rico hablar de un proyecto que está tan bien hecho y porque es rico transmitirle esto a otras personas y que vean realmente la utilidad que hay en otros proyectos. Porque esto no es invertir porque sí, porque el influencer, porque el youtuber me dice es que estoy comprando esto, es que estoy comprando aquello. No, no, no. Es estudiar realmente en lo que queremos invertir. Recuerda que nada de lo que se diga acá puede ser tomado como consejo de inversión. Esto es solamente para fines de estudio y entretenimiento. Haz tu propio análisis. Invierte aquellos que te permitas perder. Ten paciencia, porque esa es la que premia aquí. Y paciencia y estudio, mucha disciplina. Y nada, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Chao.